dejes en nuestras vidas en esta mañana pueda ser una muestra, Señor, de tu presencia en este lugar. Queremos salir, Señor, llenos de ti, de tu presencia. Queremos escuchar tu voz a través de tu palabra. Háblanos, oh Dios, a través de Primera de Juan, que iniciamos en este fin de semana el estudio de este libro. Llega a nuestro corazón con tu palabra. Quita todo lo que estorbe, Señor. Pero queremos salir a anunciar, Señor, al mundo entero lo que tú has hecho con nosotros. Danos la fortaleza, el poder, la autoridad para anunciar lo que tú, Jesús, hiciste con nosotros al habernos sacado de la oscuridad a la luz. Háblanos, Señor, te lo ruego en esta mañana, y que tu gloria se manifieste hoy, rompiendo cadenas, rompiendo muros, Señor. Ya no hay condenación, somos libres en ti, Jesús. Amén, amén. Tomemos asiento, por favor. Gracias, mis hermanos. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Realmente un abrazo, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estaba revisando un poco los acontecimientos de los últimos meses en esta iglesia, el Batán, y el Señor nos ha permitido vivir este retiro de hombres de valor. 73 varones estuvimos ahí. Luego el Señor permitió que haya también un retiro de damitas, retiro de mujeres, y 54 mujeres fueron al retiro. Igualmente hubo un tiempo bonito para nuestros niños en el tiempo de curso vacacional que se dio. Dios permitió que este viernes se haga la clausura de restauración de 9 meses de estudio de la palabra de Dios, y hubo un grupo de 64, 65 personas que lograron terminar el curso de restauración. En verdad, Dios obra de una manera especial en esta iglesia, el Batán. Tenemos grandes desafíos para los próximos meses. En el mes de agosto vamos a tener un retiro de los jóvenes en las instalaciones que estamos trabajando de una manera desesperada para que se termine en Huangopolo y pues se pueda tener este retiro de jóvenes allá en Huangopolo. Este miércoles inauguramos ya la reunión de varones allá en Huangopolo de 7 a 9 de la noche. Los lunes nos reunimos acá igualmente con los varones. Y Dios está haciendo cosas lindas. El día de mañana a las 11 de la mañana vamos a tener una reunión con un organismo que se llama DEF Internacional, con las Sociedades Bíblicas Unidas y nuestro equipo de hermanos sordos aquí para buscar un convenio que el Señor nos permita tener materiales, recursos para lo que tiene que ver con la traducción en lengua de señas de la Biblia y materiales que se requiere para este ministerio. Estamos orando desde ya para que el Señor permita que el ingreso de nuestra damita fuerte, valiente en misiones pueda ir a Libia en el próximo mes. Estos acontecimientos muestran el movimiento que la iglesia tiene día tras día en la vida de la iglesia. En el mes de noviembre tendremos nuestro encuentro matrimonial Alma y intercalado algunas reuniones que vamos a tener. ¿Cuántas cosas está obrando el Señor, mis estimados amigos y hermanos? Y vamos a arrancar en este
domingo con el estudio de la epístola de Primera de Juan. Este libro tiene realmente un esquema especial. ¿Por qué razón? Porque nos permite abrir un poco nuestro sistema de referencia. Abre de una manera amplia, repito, nuestro sistema de referencia, que generalmente está involucrándonos a las situaciones que vivimos en el momento, problemas personales, problemas económicos, problemas de esta naturaleza, y que a través de esta lectura de este libro, donde palabras como verdad, palabras como luz, palabras como unión, palabras como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, palabras que vamos a aprender de lo que es la simiente de Dios, nos va a permitir tener una idea diferente de lo que es el sistema mundo en el cual nosotros estamos viviendo. El día de ayer, en la mañana, estuvimos en una situación triste, es verdad, porque una hermana querida, Nancy, fue a la presencia del Señor. Y lo impactante de Nancy, de su esposo Luis, de su hijita que sirve aquí en el coro como profesora también de niños, es lo que Nancy en su corazón tenía, estando en el hospital, con todas las cosas que pueden ustedes imaginarse para poder respirar, para poder tener conexiones con las medicinas. Ella tenía malito su corazón ya no le funcionaba muy bien. Pese a que era limitada en su movilidad, limitada en su hablar, ella se dio cuenta que en la cama vecina necesitaba de alguien que le hable de la palabra de Dios. Ella se movilizó pese a su limitada situación y le habló del Señor. Su hija percibió la situación y le dejó marcada su corazón, porque dijo: ese es el legado de mamá, ese es el legado de mamá, de poder compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Ella deseaba renovar sus votos matrimoniales y no lo pudo hacer. El Señor le tiene en su presencia ahora, sin dolor, es verdad, pero no es fácil, no es fácil. Su esposo indicaba: es un ángel que Dios me la llevó, y no sé por qué, si allá en el cielo hay muchos ángeles, muchos ángeles. Estas son situaciones que nos pasan. Somos una familia que tenemos tiempos hermosos, eventos evangelísticos de todo tipo, pero también situaciones de dolor, situaciones de tristeza, cuando se van nuestros seres queridos y a veces no sabemos realmente cómo manejar. El tema de esta mañana, le he puesto este título: ¿cómo se revela Dios? ¿Cómo se revela Dios? ¿Es algo hipotético? ¿Es solo un pensamiento bonito? ¿Se ha convertido en una realidad? ¿Cómo le puedo mostrar al mundo que existe Dios? ¿Cómo le puedo demostrar al mundo que existe Dios? Si le pregunto a usted, dígame una forma de cómo usted demostraría que existe Dios. Vaya, es una pregunta media como complicada, ¿verdad? ¿Cómo se demostraría que existe Dios? El verso 5 del capítulo 1 dice: anunciamos que Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Por lo tanto, la mejor manera de demostrar al mundo que Dios existe es a través de mi estilo de vida. Si nuestro estilo de vida, donde la gente observa de manera cotidiana, percibe que hay algo diferente en nosotros, entonces esa gente dirá: Dios existe, porque Dios es luz. Cuando andamos en luz, cuando no tenemos áreas oscuras de nuestra vida, cuando andamos en luz,
cuando nos proponemos mostrar esa luz que está en nosotros a la gente que vive sin horizonte. Sin horizonte. Por eso cuando vamos a ver este libro de Primera de Juan, anhelo que podamos cambiar nuestro sistema de referencia. Para entender de mejor manera Primera de Juan, debemos tratar de mostrar algunos conceptos fundamentales. Dios es perfecto. ¿Cómo realmente demostrar la perfección en Dios? La razón de la existencia de Dios está en sí mismo, no está fuera de Dios. Él siempre existió, no tiene causa. Dios no tiene origen. Por eso Él es perfecto en sí mismo, a diferencia de nosotros, que para indicar la existencia nuestra requerimos una causa, porque la razón de nuestra existencia está fuera de nosotros. Dios es la causa para que nosotros podamos existir. Y en esa conexión en un Dios que es perfecto, que siempre existió, que no tiene inicio, no tiene final, en relación a nuestra existencia, que hay una causa de nuestra existencia, y esa causa es Dios, y nos dio un medio ambiente en el cual nosotros tenemos que desenvolvernos. La Biblia nos dice en Eclesiastés, el capítulo 3, del verso 11, que Dios puso en nosotros eternidad. Dios puso en nosotros eternidad. Y la eternidad que nos puso está en dos opciones. O es la eternidad con Dios en su presencia, o es la eternidad sin Dios fuera de su presencia. Esta vida que aquí tenemos, 80 años, 100 años, 60 años, 70 años, no importa, comparado con la eternidad, nada es. Y es en este tiempo de estar en esta habitación llamado el planeta Tierra, es lo que debemos tomar una decisión. ¿Cuál va a ser mi permanencia en la eternidad, o con la presencia de Dios o fuera de Él? Donde el texto me dice que va a ser el llanto y el crujir de dientes. Es este el tiempo en que me toca a mí decidir cuál va a ser el estatus de mi eternidad con Él. Pero necesitamos tener con claridad meridiana lo que Dios es y lo que representa en mi vida. Y si ese Dios tiene en mi vida significado, y que me permite vivir bajo una ley moral. Frente a estas dos condiciones, si Dios es perfecto, Primera de Juan presenta al Señor Jesucristo con una descripción espectacular de lo que Él es. El Señor Jesucristo. Él es el Verbo, la palabra de vida. El libro de Juan, o el apóstol Juan, escribe el Evangelio de Juan. Dice en el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, era la palabra. El Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, por Él fueron hechas todas las cosas. Jesús es el Verbo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el verso 14 del capítulo 1 de Juan. Jesús es el Verbo, es la palabra, es el Logos. Pero además Jesús, cuando estaba con sus discípulos, y eso se encuentra en Juan capítulo 14, los versos del 8 al 10, hay un diálogo sumamente interesante. Felipe, uno de los discípulos, le dice a Jesús: muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le regresa a ver a Felipe y le dice: ¿cómo es que me dices que te muestre al Padre y con eso te basta?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Y el Padre y el Hijo tienen la misma esencia. Imagínense lo que está diciendo Jesús ahí. Jesús presenta una realidad tremenda. Él trajo la eternidad de Dios con Él. Jesús plantea y dice: lo que hace el Padre, hace el Hijo. Por lo tanto, si usted y yo tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador personal, la eternidad de Dios está en nosotros. Somos eternos. Y la eternidad con Dios está en nosotros porque le hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y el que no lo ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador sigue siendo eterno. Pero después de este corto tiempo de vida, su estatus será de vergüenza eterna. Es este tiempo, los años que tenemos, los años que Dios nos da de vida para poder mostrar al mundo que la eternidad de Dios está en nosotros. Y la existencia de Dios se puede demostrar con el estilo de vida que tenemos nosotros. Por eso un creyente no puede ser aburrido. Sí, un creyente no puede ser aburrido ni tener siempre la cara larga. Porque la persona aburrida es una persona egoísta que solo se mira a sí mismo. No le importa el resto. ¿Quién puede aburrirse si tiene la eternidad dentro de él? Si Dios dice que habite en lugares sublimes, Él habita en lugares maravillosos. El cielo es el trono, la tierra, todo el universo es el trono de sus pies. Pero Él también habita en el corazón humilde. En usted, en mí. Oh, qué maravillosa experiencia. ¿Cómo me puede aburrir ese estatus tan especial? Debería sentirme con una enorme fuerza de dar a conocer la luz. El creer en el Hijo, dice Jesús, las cosas que Él hizo, uno también podrá hacer aún mayores cuando hay comunión. Por lo tanto, si Cristo está en mí, tengo comunión con el Padre, tengo comunión con el Hijo, tengo comunión con el Espíritu Santo. Y en esa perfecta comunión, cualquier cosa que le pida al Padre será hecho. Pero se basa en la relación de comunión. Frente a esto, yo debo tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con la palabra de vida? Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 dice: lo que era desde el principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Juan tocó al verbo de vida. Para Juan, Jesús, el verbo eterno, fue una realidad. Jesús no tiene origen. Jesús no es que aparece en el escenario hace 2000 años. Ahí está el origen de Jesús, de ninguna manera. Jesús siempre existió. Antes de que el universo sea hecho, había una pluralidad y una singularidad en el ser de Dios. Porque el Padre hablaba con el Hijo con el Espíritu Santo. Había una pluralidad. Y eso es una cosa maravillosa. Y deciden ellos. Por eso Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice en plural.
hubo un acuerdo en la gobernabilidad del cielo de hacernos a nosotros los seres humanos, y al soplarnos nos dio aliento de vida. Somos especiales, muy, muy especiales. Si uno quiere analizar la naturaleza de Cristo, debe analizarlo en su verdadera magnitud y dimensión. Jesús no vino a cambiar nuestro estatus de hombres malos a hombres buenos. Jesús cambió nuestra condición de estando muertos a estar vivos. Quien tiene a Jesucristo como Señor y Salvador no está muerto, está vivo. Y la mayoría del mundo, los carros que pasan por la calle de al frente, la mayoría de ellos son cadáveres que manejan carro porque están muertos. Sin Jesucristo en su corazón, tienen una eternidad donde la Escritura dice que el gusano no terminará de comer sus carnes, ni el fuego que les abrasa terminará, y serán de espanto para todos. ¿Cómo podemos permitir que sigan personas estando muertas manejando vehículos o manejando los gobiernos? Necesitamos capturar esta dimensión. La eternidad se convirtió en algo real. Usted, hermano querido, por favor, si tiene a Cristo en su corazón, es eterno. El Evangelio dice: esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Soy eterno, y en su presencia me lleno de gozo y de esperanza. Venzo las dificultades, venzo los problemas. No me quedo amargado, no me quedo atrincherado en mi propia vida absurda. Me levanto, como Nancy lo hizo, a hablar a aquel que está acostado, para hablarles de la esperanza en medio del dolor. Jesucristo es puro, pero hay que entender la pureza. Cristo es puro porque tenía la presencia de algo sobrenatural. Eso es la pureza de Jesús. Porque la Biblia me dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso la pureza de Él no es como nosotros. Nuestra pureza es la ausencia de algo. Para Jesús, la pureza es la presencia de algo. Es diferente. Y si ese Jesús mora en mi corazón, y Jesús, su pureza es la presencia de algo sobrenatural, por lo tanto mi vida puede convertirse en algo sobrenatural. Juan tocó al verbo, tocó la palabra, a logos, la eternidad del eterno Dios también participó en la vida de Juan. Fíjese, el apóstol Juan escribe el Evangelio y termina muy ancianito escribiendo el Apocalipsis. Y Dios le permitió a Juan percibir, observar todo el proceso del final de los tiempos y la eternidad completa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo voy yo a vivir, por lo tanto, en esa condición si tengo la eternidad conmigo? ¿Cómo yo voy a vivir en crisis, en molestias, en iras, en depresiones, en desajustes, siempre quejándome de todo y quejándome de todos?
No podría tenerse una vida así. Y no digo que no haya dificultades, que no haya problemas que vencer. Todos tenemos problemas que resolver. Pero no significa que ese sea el estilo de vida que nosotros tengamos. Mire lo que dice los siguientes versos. Esto es espectacular. Verso 2. A ese verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso dice Juan. La vida eterna se nos manifestó. ¿Qué deberíamos ser nosotros? La vida eterna de Dios se nos manifestó. ¿Cómo se puede manifestar la vida eterna en el tiempo actual? Con un estilo de vida que venzamos las dificultades que tenemos, que presentemos a ese Hijo de Dios, Cristo Jesús, en mi corazón con una perspectiva de eternidad, transformando una sociedad enferma, dando solidez a una sociedad licuada. Dando solidez a una sociedad licuada. Vaya responsabilidad que tenemos. La característica de Jesús. ¿Cuál fue la reputación de Jesús? ¿Buena o mala? ¿Cuál fue la reputación? ¿Buenaza? Todo lo contrario. Fue mala la reputación de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Piedras. A Jesús se le conoce como aquel que estaba con pecadores, con gentes malas, con cobradores de impuestos. Su testimonio fue espectacular. Nosotros muchas veces buscamos mantener una reputación, un nombre. El padre, la madre dice, recuerda tu apellido, ¿sí o no? Recuerda quién eres. Protege tu reputación. A Jesús le valía la reputación. Él entró a la gente que necesitaba, abrazaba al que estaba caído, levantaba a las rameras, a las prostitutas, a los cobradores de impuestos. Ese es el Jesús que se entiende que debemos tener. Nuestro testimonio debería ser de tal naturaleza que nos acerquemos a la gente caída, a la gente que tenga crisis y problemas. Y no por cuidar la reputación, el nombre, no mostremos amor al perdido. Eso requiere una sociedad como la actual, que le vean a la iglesia que está llena de amor para llegar a la gente necesitada, manteniendo su testimonio, por supuesto, puro y santo. Juan dice que había comunión entre nosotros, una comunión verdadera. Los hermanos ujieres sirven. Y miren, nos falta ujieres para este culto de las 11. Hay solamente 5. Nos faltan ujieres. Personas que quieran trabajar, servir. Porque en el servicio hay comunión. En la comunión se experimenta el gozo de hacerlo. Miren los lugares que nos faltan ujieres. Necesitamos entender esto, unirnos, queridos y amados hermanos. Anunciar. ¿Qué es anunciar? ¿Qué significa anunciar? Anunciamos que Dios es luz y no hay obscuridad en Él, decimos. Pero nuestras luchas por este sistema de referencia tan corto nos hundimos y pensamos que Dios no nos escucha, que Dios no escucha nuestras oraciones.
que Dios está alejado de uno, decimos. Por eso tenemos tantos problemas. Clamo y no es escuchada mi voz, se suele decir. Y hay una cosa importante que debemos entender. Si Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, esa es una verdad. Si nosotros no lo percibimos, su presencia, es otra cosa. Jesús siempre está. Que no percibamos es otra cosa. Él se llama Hyang Pham. Él es Rabí Zacarías. Él 17 años. Rabí Zacarías más o menos en esta foto de unos 25 años. Rabí Zacarías se quiso suicidar a los 17 años. Y se tomó pastillas. Iba a morir y Dios permitió que sea rescatado de su condición y se convirtió al Evangelio. Él es de la India. Y fueron a predicar en 1971 a Vietnam. En el tiempo, recordarán ustedes, de la guerra entre las fuerzas americanas y el comunismo que estaba en ese tiempo en Vietnam. Y le llevaban en helicópteros, en buses, en carros de todo tipo, y él iba predicando. Y Hyang Pham respetaba a Rabí Zacarías, le encantaba, él sabía bien el inglés, le traducía del inglés al vietnamita. Le encantaba su trabajo. Terminó varios meses de esta campaña que tuvo Rabí Zacarías y se despidieron. Y en poco tiempo, ustedes conocen la historia, en Vietnam fueron sacados a la fuerza, por así decirlo, al ejército americano. ¿Y qué sucedió después de que salieron las fuerzas americanas? Los vietnamitas, el ejército, le tomó a Hyang Pham y lo consideró que era enemigo y le metió a la cárcel. Pero él era un creyente, un jovencito creyente, pasó años en la cárcel. Le quitaron todos los libros que él tenía de Dios, de su palabra, y le obligaban a leer Marx y todos los libros comunistas. Lee esto, y pasó el tiempo, pasaron los años, y solo le obligaban a resumir esos tipos de libros. Y él dijo una vez: Señor, ya no voy a orar más a ti. ¿Por qué estoy aquí preso? ¿Por qué me has abandonado? Anunciaba la luz, pero mira el efecto de anunciar la luz. Estoy preso aquí. Desde mañana no vuelvo a orar más hacia ti. Al día siguiente el comandante le manda a lavar las letrinas. Traten de imaginarse lo que eran las letrinas de una cárcel vietnamita. Eran un olor terrible. Y dice la historia que él fue limpiando todo lo que encontraba hasta que en un servicio higiénico, en el papel higiénico, vio algo de inglés en un papel utilizado, de lo que ustedes ya se imaginan. Él lo logra limpiar y se guarda porque estaba en inglés. Estaba en inglés. Va la noche y lee y le encuentra ahí que era el libro de Romanos, y el texto primero que él escucha es: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo le habló Dios a este hombre? Impuesto, imagínense cómo le habló. Él se puso a llorar. Perdóname, Dios mío, por haber pensado que tú me has abandonado. Me has hablado en estas condiciones y de esta manera. Al día siguiente le va y le pide que le mantenga limpiando los baños todos los días al comandante. Y todos los días iba y encontraba una parte más del libro de Romanos como papel higiénico. Porque un misionero le había dado a un comandante la Biblia y él lo estaba utilizando como papel higiénico. Y botaba y lo utilizaba este muchacho, Hyang Pham. Después de algunos años él salió libre
quería huir de Vietnam. Trabajó con algunos hombres para construir una barca con 32 personas. Iba a escapar de Vietnam. Y unos hombres seguían comunistas, le agarraron del cuello y le dijeron: tú vas a escaparte. Él dijo: no voy a escapar. Le dejaron y él volvió a llorar diciendo: Señor, perdóname, otra vez he cometido un error. Tú siempre estás conmigo, me ibas a proteger y otra vez caí, mentí. En la próxima vez, si vienen nuevamente, yo les voy a decir la verdad a estos hombres. Faltando un día para salir escapando, estos hombres le cogen a él y le meten en un cuarto y le dicen: tú te vas a escapar. Él dice: sí, es verdad, yo voy a escaparme de aquí, ese es mi plan. Me van a poner otra vez preso. Ellos les dicen: no, queremos escapar contigo. Pero ¿sabe qué pasó? Él se encuentra eso. ¡Wow! Salieron, se entraron al mar. Vientos contrarios. El barco se estaba hundiendo. No sabían los 32 y él cómo manejar un barco. Pero los 5 que les hizo entrar eran expertos marineros. Y por ellos el barco se salvó y llegaron a Saigón. A Vietcong, perdón. ¿Qué tal? Ahí estaba Dios, ahí estaba presente. Pasaron los años, el ejército americano lo tomó a él. Mire, él está ya de 34 años aquí. Le dieron la ciudadanía norteamericana. Él está ahorita, terminó sus estudios en California y él sirve a la iglesia. Y se encontraron después de 17 años después con Rabí Zacarías. Ese es el Dios que tenemos y el Dios que anunciamos. Amada iglesia, a ver, seamos sinceros. Hemos vivido tiempos críticos como muchas naciones en guerra, como fue Vietnam. Hemos vivido así en guerra, como en el Oriente. No hemos vivido ni siquiera lo que le está pasando a los pobres en Venezuela. Tenemos la capacidad de denunciar en esta condición de libertad. ¿Tenemos libertad o no? ¿Quién nos prohíbe venir al templo? Pero venimos atrasados, ¿sí o no? Y queremos escaparnos y salir corriendo rapidito. ¿Por qué no tenemos el calor, la fuerza, la entereza, el poder para anunciar a todos aquellos que están muertos, pero manejando las situaciones de una ciudad como la nuestra? Verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mire la palabra verdad cuántas veces se repite. Déjeme hacer 2 declaraciones. La primera: ¿qué es iniquidad? ¿Qué es maldad? Iniquidad, maldad es todo lo que nosotros hacemos en base a una mentira. Eso es iniquidad. Voy a poner ejemplos. Es iniquidad, es maldad pensar que la salvación en Dios se consigue por obras. Eso es iniquidad, eso es maldad. Porque somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, no por obras para que nadie se crea algo. Cuando tomo decisiones en base a la mentira, hago iniquidad, hay maldad en mí.
Fíjese la situación que estamos nosotros viviendo. Déjeme decirlo de otra manera para expresar esto con fuerza. La Biblia me dice que yo no debo trabajar por dinero. ¿Escuchó eso? La Biblia me dice que yo debo trabajar con propósito. Escuche bien eso. La Biblia me dice que el dinero es la raíz de todos los males. ¿Cómo se llaman las personas que se les paga para que maten? Sicarios, ¿no? ¿Otros nombres? Déjeme ponerle esa palabra que se lo ha dicho, con todo temor y temblor. Si yo me caso por dinero, soy un sicario. Si yo trabajo por dinero, soy un sicario. Si yo como ministro trabajo por dinero, soy un sicario. Es fuerte, ¿verdad? Pero esa es iniquidad, es maldad. Tomar decisiones en base a mentiras. El placer ilícito, el placer sexual, es maldad cuando se usa el placer sexual que no es adecuado, no es el que Dios manda. Y por utilizar este tipo de placer, la sociedad se encuentra en el estado en que está. Déjeme decirle de otra forma muy fuerte. Cuando yo busco tener autoridad, cuando quiero ganarme autoridad, ¿escucho eso bien? Cuando yo quiero ganarme autoridad, eso es mentira. La autoridad no se gana, la autoridad se recibe. Jesús dijo: toda autoridad me es dada, por tanto, id y predicad el evangelio. Entonces, cuando yo busco por mi propio empeño autoridad para ejercerlo, eso es iniquidad, eso es maldad, hermanos. ¿Qué es bondad? ¿Qué es bondad? Es tomar decisiones en base a la verdad. El perdón. Pedro le dice: ¿hasta cuánto debo perdonar, Señor? ¿7 veces 7? Jesús le dice: no, 70 veces 7. Eso es verdad. Por lo tanto, el ejercicio del perdón es una muestra de bondad, porque se basa en una verdad. El amor, lo mismo. Mire el problema entre tomar decisiones en base a una mentira y tomar decisiones en base a la verdad. La gente dice: no importa mi vida privada, con tal que mi vida pública sea la correcta. Si mi vida pública es, entre comillas, correcta, pero mi vida privada es un desastre, eso es vivir una mentira, eso es hacer maldad. Yo no puedo ser una persona en mi vida pública y un ogro, un terrible en mi vida privada. Tiene que haber coherencia entre mi vida pública y mi vida privada. Eso es el concepto de la luz. Es el concepto de la luz. No solamente yo requiero conocer la verdad, yo requiero vivir la verdad.
Caso contrario, mi vida es un desastre, hermano. Es un perfecto desastre. Dios nos llamó para ser felices, para tener sentido de la vida, para vencer cualquier dificultad, para caminar en fe, para darle sentido a mi vida. Porque Dios puso eternidad en mi vida y una eternidad con Él. Dice el texto que Él es luz. Dios es luz, es la verdad perfecta. No hay oscuridad en Él. La penumbra no está ligado a la naturaleza de Dios, no es consistente con Dios. ¿Qué es la penumbra? ¿Qué es penumbra? La penumbra es un sitio donde ni hay luz ni hay oscuridad. Eso es penumbra. Ni hay luz ni hay oscuridad. Apocalipsis presenta una verdad terrible. Ojalá fueses frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. El tibio está en penumbras. No es luz ni tampoco oscuridad. ¿Qué tal eso, hermanos? Dios está buscando una iglesia fuerte, vigorosa, llena de su luz, llena de su luz. Si Cristo está en mí, soy luz. La verdad se evidencia, la bondad se manifiesta. Por lo tanto, en una iglesia de Cristo no puede haber peleas entre hermanos. Porque hay comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Igualmente en la familia, igualmente en todas partes. La armonía entre nosotros es evidencia de que estamos en luz. La armonía entre nosotros, esposo y esposa, puede haber discrepancias. Sí. Puede haber pensamientos diferentes. Sí. Pero debe haber armonía. Debe haber armonía. Yo no soy músico, pero más o menos me entiendo así, que una cosa es la clave de sol, otra la clase mi, ¿verdad? Pero cuando se toca la clave de sol y la clave de mi, puede haber armonía, aunque sean tonos diferentes. Hay armonía. Así es entre hombre y mujer, entre esposo y esposa. Mire, le veo los años a usted. Bendiciones. Gracias por estar aquí. Hermanos, esto es la realidad. Déjeme decirle esto. Fíjese, no puedo haber resentimientos, pleitos e iras, ¿verdad? Es una muestra que mi pecado ha sido limpiado. Es una muestra que el pecado ha sido limpiado. La transparencia es la fortaleza que da el Espíritu para limpiar asperezas y mantenernos en armonía y unidad. Va a haber asperezas, va a haber pensamientos diferentes, pero qué precioso que sea factible ponerse de acuerdo. Mañana a las 11 vamos a tener una reunión con Dev. Esta persona es sorda y se va a comunicar con nosotros. Yo no sé el lenguaje de señas, cómo irá a suceder eso, pero vamos a llevar un intérprete. Qué tremendo que es esto, ver el lenguaje de señas. Hoy estuve en una reunión con el grupo de sordos. ¿Cómo se comunican? Qué impresionante. Hay comunicación. Cuando hay armonía, la maldad se va cuando la verdad se afirma. La maldad se va cuando la verdad se afirma. Déjeme decir esto con todo mi corazón. ¿Cuántas veces tomamos decisiones en base
a algo que no tenemos la certeza de que sea así. Miren. Y tomamos decisiones porque pensamos que es así. La maldad se va cuando la verdad se afirma. El momento en que se afirma la verdad, el engaño se escapa, se disipa. Hermano querido, no vivamos más. ¿Qué es 80 años, por favor? ¿Qué es 100 años en el mejor de los casos? Con respecto a la eternidad, vivamos, unámonos, hermanos queridos. Unámonos para trabajar en Juan Polo. Unámonos para el trabajo con los jóvenes que van a tener este retiro. Unámonos para Alma. Unámonos en el trabajo que se hace en el ministerio carcelario. Unámonos en el trabajo que se requiere para el COVID. Trabajemos, hermanos queridos, demos a conocer la luz. No nos estanquemos. No vivamos para nosotros mismos. Termino con esto, hermano querido. ¿Es usted una madre abnegada? Mis hijos tendrían que decir. Puede ser que sí, ¿no? La abnegación es una palabra negativa. ¿Por qué? Porque la abnegación implica sacrificio. Es distinto decir una madre es abnegada y hace las cosas en esa forma a decir que una madre hace por amor. La abnegación implica sacrificio, esfuerzo, dolor. Cuando se hace con amor genera deleite, gozo. Aunque sea difícil la tarea, puede hacer. Vaya que es diferente, ¿sí o no? Jesús vino acá a la tierra no para me toca ir a la cruz, que lata. Por eso es una pésima interpretación de la Escritura cuando se dice, cuando Jesús estaba en el Getsemaní y él decía: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que estaba diciendo Jesús: oye, si puedo evitar ir a la cruz, ayúdame, dame una manito, papito, porque me voy a la cruz, me van a clavar en las manos y en los pies. No quiero eso. ¿Puedes tú evitar? Y se presenta la muestra de un Cristo que humanamente estaba con tremendas dificultades en ese sentido. Eso es una pésima interpretación, hermanos. Jesús vino para hacerlo por amor. Le valía que le den los clavos. Vino a ir a la cruz por amor. Por eso él dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hermanos queridos, maridos, yo me hablo a mí mismo. Tengo que amar a mi mujer, no porque ¿qué más me toca? Qué terrible amar a la mujer o al marido porque ¿qué más le toca? Porque ya somos viejos y ¿qué más nos toca? Por favor, pues, qué terrible que sería eso. Tengo que cambiar, si no, imagínese estar con una vieja, con un viejo ahí sin saber qué hacer y tienes que dormir juntos. Póngase a pensar eso. Terrible. Terrible, hermano. Pero si Cristo está en mi esperanza de gloria, el amor es una decisión que genera convicción para llevar adelante cualquier conflicto por amor. Vale la pena amar, hermanos. Trabaje por amor. Tenga hijos por amor. Conviva en familia con amor, no por abnegación. Hermano querido,
La verdad de Dios confronta mi pecado. Mire lo que dice el verso 9 y 10. Confesaos vuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Déjeme decir lo siguiente. Andrei Sakharov fue un físico nuclear de la Unión Soviética, padre de la bomba de hidrógeno, la más potente que usó la Unión Soviética, Rusia. Andrei Sakharov era contrario a Stalin, era enemigo, buscaba defender los derechos humanos. Este hombre, Stalin, fue hijo de pastor, entró a un seminario, estudió teología, pero se separó de Dios. Y antes de morir se levantó, cerró sus manos en puño y se fue contra Dios. Pero él mató 50,000 gentes, Stalin. Sakharov se convirtió a Cristo, padre de la bomba de de hidrógeno. Él dijo: la cosa más poderosa que hay en el mundo no es la bomba atómica. La cosa más poderosa que en el mundo hay es la verdad. Es la verdad. Esa es la bomba más poderosa, hermano querido. Es la verdad. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y ustedes, queridos, dos jovencitas que se van a bautizar, y usted es como matrimonio, tomen esta decisión, que de aquí en adelante el arma más poderosa que ustedes deben manejar será la verdad. Donde quiera, como quiera, cuando quiera, la verdad. La verdad. Siempre la verdad. Porque en la verdad está Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por amarnos así como lo has hecho. Gracias por amarnos. Gracias por mostrarnos la verdad, para que desde hoy en adelante tomemos decisiones en base a la verdad, no en base a la mentira. Y cada vez que tome decisiones en base a la verdad, la maldad se disipará, la iniquidad va a disminuir. Cristo Jesús, al estar en mi corazón, has marcado mi vida con tu eternidad. Soy eterno y estaré contigo toda la eternidad. No me importa, por lo tanto, cómo nací. No me importa, por lo tanto, cómo puedo morir. Si muero en un accidente o si muero de cáncer. No importa cómo nazca o cómo muera. Lo importante es que viva. Porque tú, Jesús, eres la resurrección y la vida. Y aunque yo muera, viviré. Y aunque yo muera, viviré. Gracias, Jesús, por darme un horizonte diferente, por cambiar un marco de referencia
distinto. Gracias porque ahora puedo ver más allá de mis limitaciones, porque la eternidad tuya está conmigo. Tu eternidad está conmigo. Soy eterno por haberte recibido a ti, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Y si usted tal vez no haya hecho esta oración, este es el momento. Si usted no tiene la eternidad de Dios con usted, porque no ha recibido a Jesucristo el eterno con usted, abra su corazón sinceramente y decirle: Jesús, reconozco que he nacido, que voy a morir, y si no vienes a mi corazón como mi Señor y Salvador, voy a morir eternamente. Quiero cambiar el estatus de mi eternidad. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús a mi corazón. Y en el tiempo corto de vida que me darás, Señor, quiero ponerme en paz contigo primero, porque tengo comunión contigo ahora, y ponerme en paz con mi cónyuge, con mis hijos. Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por lo que tú vas a hacer. Y amado Dios, esta iglesia El Batán te necesita, y ayúdanos a vivir siempre en base a tu verdad. A tu verdad, Jesucristo. Y permítenos ahora, Señor, levantar los diezmos y ofrendas con alegría de corazón por las cosas que van a pasar. Gracias. Gracias por que nos permites hacerlo esto de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén.